día de hoy entonces. El día de hoy vamos a empezar el último tema de este parcial, que son los principios modernos que nosotros tenemos dentro de el... oh, no, oh, no, oh, no, 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 ahí está. Sí me funcionó. Entonces voy a compartir pantalla. Me estaba diciendo que no quería, pero sí. Vamos a compartir pantalla para que entonces ustedes puedan observar la presentación del día de hoy. Vamos a quitar aquí. Ok, muchas gracias. Ok. Entonces, iniciamos diciendo de que lo que vamos a ver a partir de hoy son los principios modernos. Principios modernos no significa que son nuevos, porque ustedes van a ver varios ahí que ya los deberían de conocer, ya los han oído mencionar por lo menos. Pero son principios modernos porque son los que más utilizamos. ¿Dónde los utilizamos? Los utilizamos en negociaciones, los utilizamos como parte de sentencias, los utilizamos como parte de laudos arbitrales. Es decir, estos son los que más nosotros vemos en la práctica. Por eso es que les llamamos los principios modernos. Y como les había dicho con anterioridad, no los vemos todos, porque literalmente es una clase entera de maestría ver solo los principios que existen en el derecho internacional. Entonces nos enfocamos en los que más utilizamos nosotros. Empezamos primero con uno que es muy importante, que se llama el principio de igualdad soberana. El principio de igualdad soberana es la base, y eso sí, grabadito en la cabeza. El principio de la igualdad soberana es la base del derecho internacional, tanto público como privado, es la base del derecho internacional. Dígame, Imani. Abogada, Buena, dígame. para este principio yo tengo un excelente ejemplo. Ah, ok, entonces evacuemos el principio y usted nos dé el ejemplo, ¿le parece? Sí. Ok, entonces en el principio de igualdad soberana, este principio lo que se refiere, en lo que se enfoca, es en decirnos que todos los estados, toditos, sin excepción alguna, tienen el derecho a su soberanía. Esto significa que el derecho interestatal se compone de compromisos, y aquí la palabra hasta en grande se las pone, autoadquiridos, que deben siempre de respetar el derecho a dos cosas. El primer derecho al que tienen que respetar es el derecho a la no adquisición. Es decir, que si un Estado no acepta formar parte de un compromiso, nadie lo puede legalmente obligar a formar parte de ese compromiso. Una de las cuestiones que yo he escuchado mucho, no solo de alumnos, sino de, bueno, periodistas, personas que están metidas en derechos humanos, que no tienen entrenamiento legal, pero también de mis colegas que ya están graduados, de personas que promueven los derechos humanos desde el punto de vista legal, inclusive de jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han dicho que Estados Unidos tienen la obligación de aceptar migrantes. Miren qué interesante esa parte, ¿verdad? Que Estados Unidos está obligado a aceptar migrantes. Y los Estados Unidos les responde de una manera muy sencilla. Enséñeme el tratado que yo firmé donde dice que yo tengo que aceptar migrantes. Y la respuesta es, no existe. Entonces, si usted no se ha comprometido a seguir o formar parte de un compromiso o de un tratado, nadie lo puede forzar a que usted tenga que seguir eso que usted no ha firmado. No, pero es que mire, ellos dijeron que tenían la intención. Ok, les digo yo, pues yo a varios exnovios les dije que yo tenía la intención de algún día casarme, pero con ninguno de ellos me acabé casando. Me casé con el gringo, ¿va? Ese fue el que me enchachó. Entonces yo tenía toda la intención, pero cosas sucedieron y yo dije, no me conviene, este no es para mí. Otra de las cosas es, él y yo estamos casados ya, o como yo muchas veces les digo, ya me enchaché. Yo de buena y sana voluntad, ese día ni siquiera bebí para que no hubieran ninguna duda y él tampoco, hasta después de la firma.
Él y yo de sana y llana voluntad dijimos, aquí nos vamos a casar. O sea, autoadquirimos esas responsabilidades. ¿Ok? Entonces, si yo no hubiera firmado esa licencia de matrimonio y no lo hubiéramos ido a registrar, pues Mi amor. yo nunca hubiera estado casada con él. Entonces, esto de que nosotros solo podemos ser obligados a lo que nosotros mismos hemos aceptado que vamos a cumplir, es parte no solo del derecho internacional, sino también del derecho personal que nosotros tenemos de decir yo voy a formar parte o no voy a formar parte de algo. Entonces, tienen que respetar el derecho a la no adquisición. Eso es lo primero, muy importante. Y lo segundo que se tiene que respetar es el derecho a la reserva. Y el derecho a la reserva significa que un Estado va a formar parte de ese compromiso, pero de manera condicionada. Ah, pero ¿qué significa eso? Eso significa que nosotros hacemos algo que muchas veces lo denominan declaraciones. Esas declaraciones, según el tratado, si ya llevaron la clase de tratados, el tratado más importante de todos, el Tratado de los Tratados, el tratado, uno de los muchos tratados de Viena, nos dice de que los estados pueden decir que ellos no van a formar parte de algo en específico, aunque formen parte del todo del tratado. O que ellos interpretan algo de ese tratado distinto a lo que el resto de los otros estados firmantes interpretan. ¿Ok? ¿Quiénes son los reyes de las reservas? El rey, o sea, el máximo, el que siempre hace reservas y las hace bien hechas, es Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque ellos tienen un departamento entero adentro del Departamento de Estado, que es el homólogo, el similar a Cancillería de Honduras, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras. El homólogo de ellos es el Departamento de Estado y ellos tienen un departamento entero que solo a eso se dedica. Ah, pero nosotros no tenemos ese presupuesto. Estoy de acuerdo con ustedes. Estoy 100% de acuerdo con ustedes. No los quiero decir de que yo mañana quisiera exigirle a Cancillería que tengamos ese tipo de departamento porque no estaría basado en la realidad. Pero lo que sí nosotros vemos es que estados similares a nosotros, que son vecinos nuestros, tienen profesionales adentro de su cuerpo diplomático que están capacitados para redactar este tipo de reservas. Nosotros, Honduras, hubo un tiempo donde nosotros éramos reyes de las reservas porque sabíamos hacerlas, sabíamos defendernos, éramos muy respetados por ello. El día de hoy, el que más activo es en cuestiones de reservas, el que mejor las hace en estos momentos es Nicaragua. Nicaragua no es como que es un país que tiene mucho más dinero que nosotros, ¿verdad? Ni tampoco es un país del primer mundo, pero sí tienen un cuerpo diplomático que no solo es abnegado, que no solo es entregado a lo que hace, sino que está entrenado. Porque una cosa es que yo quiera hacerlo, pero otra cosa es yo sé hacerlo, ¿sí? Entonces, tenemos varios diplomáticos en el cuerpo diplomático que yo respeto mucho. Usualmente están del lado de la diplomacia pública, no de la diplomacia privada, pero no saben, no están entrenados en cómo hacerlo. Si usted no está entrenado, es muy difícil que lo pueda hacer. Eso se lo puedo asegurar. Entonces, esta reserva es también un derecho que nosotros como Estado tenemos y es un derecho que Honduras ha ejercido con anterioridad de una muy buena manera. Como les venía diciendo, los reyes non plus ultra son los Estados Unidos de América, pero hay alguien que es muy seguidito a él, que es la Santa Sede. La Santa Sede tiene reservas que usted realmente pensaría, esto tuvo que ser analizado, tuvo que ser profundizado y alguien tuvo que ayudarles a hacerlas. Y la respuesta es sí, señores. Ellos tienen mucha gente que les ayuda a hacer sus reservas y ellos firman casi todos los tratados a nivel mundial, pero siempre ponen reserva. Son casi igual a los gringos, ¿verdad? Que los gringos siempre ponen reserva. Es rarísimo el tratado que ha firmado Santa Sede que no tenga reserva. Y obviamente hay que recordar que la Santa Sede tiene mucho más años de antigüedad que Estados Unidos de América. O sea que ellos ya tienen una historia de entrenamiento de su cuerpo diplomático que ellos realmente pueden ir y jalar de esa experiencia, entrenar,
no solo al que está ahí, sino que a los que les va a ayudar para qué es lo que deben y no deben de hacer en esa reserva. Entonces, la igualdad soberana es algo en lo que se basa el derecho internacional y tiene dos aspectos, dos derechos que se tienen que respetar dentro de este principio. La no adquisición, si yo no firmo, no soy parte, y la reserva, que yo puedo firmar de manera condicionada. Siguiendo esa misma analogía de una persona que entra en matrimonio, usted puede hacer capitulaciones matrimoniales. Es decir, algo que nosotros comúnmente conocemos como un prenupcial, en donde yo vengo y digo, sí, yo me caso con vos, pero ese pero es justamente esa reserva de la cual nosotros estamos hablando. La separación de bienes. Correcto. La más común de todas, nos la acaba de decir Jairo, es la separación de bienes, las cuestiones económicas. Pero algo que muy poca gente sabe es que usted puede meter hasta cuestiones sociales adentro de esas capitulaciones matrimoniales. ¿Como qué, abogada? Como por ejemplo, a los niños los vamos a criar bajo la fe de la madre. O sea que ya se evitó ese problema. ¿Por qué? Porque cuando estaba bien enamorado, o como digo yo, bien dundito, aceptó que era la fe de la mamá la que iban a seguir los hipotes. O vamos a criarlos en una, o vamos a registrarlos en una escuela que sea bilingüe. O vamos a dejar que los niños solo vayan a escuelas que sean de su mismo sexo, solo varones, solo niñas. Entonces usted puede hacer cuestiones sociales también dentro de esas capitulaciones. Están también las que son bien absurdas, como por ejemplo, si el hombre deja la taza del inodoro para arriba, entonces me tiene que dar un lempira cada vez que la deja para arriba. Abogada, ¿eso existe? Sí, eso existe. Yo las he visto, estos ojitos los han visto. Entonces es como imponerle una multa para entrenarlo básicamente a que baje la tapa del inodoro. Dígame. ¿Cuál es la más ridícula de todas? Que sea de la más ridícula, pero de la más ridícula. La de la pasta de dientes creo yo que ha sido la peor, que si, no tengo pasta aquí, pero si ella era la desordenada, él era bien ordenado, si ella apretaba la pasta de dientes de en medio cada vez que la encontrara apretada, entonces ella tenía que pagar, si no me equivoco, 50 centavos de dólar. Eso era lo que tenía que pagar. Sí, entonces imagínese, 365, póngale 600 veces en un año, $300 solo por apretar la pasta de en medio. Y entonces es que me irrita que lo haga. Ok, entonces póngalo dentro de sus capitulaciones matrimoniales para entrenarlo. Y entonces así usted por lo menos sabe que ahí está su tilín, ¿verdad? Como para compensar eso que usted está viendo. Sí. He visto aquí dentro de Honduras algunas capitulaciones como por ejemplo que el esposo, cuando la mujer salga embarazada, dicho sea de paso, esto es cierto, no les estoy bromeando, aquí en Honduras. El esposo, cuando ella salga embarazada, tiene que depositar 1 millón de lempiras en una cuenta bancaria del banco que él decida, no importaba en cuál banco él lo quería hacer, y cuando el niño naciera, esa cuenta bancaria iba a cambiarse, o sea, se iba a cerrar y se iba a abrir una nueva a nombre del niño. Le digo yo, mira mi amor, le digo yo, ya que está todo separado y lo único que ella te está pidiendo es que vos hagas eso, yo que vos firmo, porque obviamente estamos hablando de una familia que tiene mucho dinero y si ella se llegaba a divorciar, ¡ja! Muy bien, gracias, le iba a ir ese muchacho. Pues resulta que la muchacha salió embarazada y salió embarazada de gemelos. Entonces le tocaron desembolsar 2 millones de un solo y los desembolsó. Y justo cuando nació el niño, los dos niños cambiaron, cerraron la cuenta y abrieron una con los intereses que habían ganado en los 9 meses a nombre de los niños. Eso fue lo que ella puso de condición para casarse. Honestamente, para mí era proteger a sus propios hijos. Eso es lo que ella estaba haciendo, protegiendo a sus hijos. Entonces yo le dije, dígame. 2 millones por cada mes. No, cuando ella saliera embarazada tenía que depositar 1 millón. Bueno, por cada mes. Y son 2 millones. No, 1 millón nada más. No por cada mes, 1 millón. Entonces fueron 2 millones los que tuvo que depositar. Y ya cuando los niños nacieron, cambiaron. Imagínese empezar su vida con 1 milloncito. ¿A quién no le hace falta, verdad? Dicho sea de paso, el papá le dijo, no lo voy a depositar en lempiras, lo voy a depositar en dólares.
y le salió la fea a ella por haber aceptado, porque si ustedes saben, el año pasado el dólar decayó, el dólar cayó, entonces le salió peor a la mamá, pero ella aceptó, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que pueden llegar a suceder. Eso igual a como nosotros podemos hacer esas capitulaciones matrimoniales en una cuestión privada, pues entre los estados que tienen muchos más intereses de lo que podríamos tener nosotros los particulares, ellos también pueden hacer ese uso de la reserva. ¿Hay preguntas sobre este principio? Abogada, solo si podría repetir la observación que hizo al inicio acerca del principio de igualdad soberana. Ok. El derecho internacional, tanto público como privado, se basa en el principio de la igualdad soberana. Si no existiera la igualdad soberana, sería muy difícil que nosotros tuviéramos derecho internacional. Muy difícil. ¿Por qué? Porque ya como lo hemos visto, nosotros tendríamos cuestiones que nos obligarían a hacer sin que nosotros aceptemos hacerlas. Entonces se impondrían voluntades en nosotros sin nosotros poder hacer uso de ningún tipo de recurso para poder proteger a nuestros habitantes. Entonces, o sea, a los países grandes, grandes en el sentido de su poder, no les interesaba formar parte de una organización en donde China le dijera a Estados Unidos que era lo que tenía que hacer. La Unión Soviética le dijera a Francia que era lo que tenía que hacer. Pero también a nosotros los chiquitos en poder nos interesa que no nos obliguen a hacer cosas o que no nos digan que tenemos que hacer cosas. Dígame, Jairo. Pero una consulta, abogado, en el caso de Estados Unidos, ¿no tendrá injerencia con Honduras y habrán aspectos que Honduras hace porque Estados Unidos lo obliga? Ok, esa siempre ha sido una pregunta que nos hacen a los abogados, los politólogos, los economistas. La respuesta a eso es, ¿y usted por qué depende de los Estados Unidos? No, no dependo de Estados Unidos. ¿Y de quién depende? De China. ¿Por qué usted depende de China? ¿Por qué depende de Irán? ¿Por qué depende de Cuba? ¿Por qué depende de Francia o de España? ¿Por qué usted no respeta su propia autonomía? No, pero es que mire, si no, no nos van a donar. Entonces usted lo que me está diciendo es que usted lo que quiere es la donación. Y la donación es la que está condicionada a la firma de algo. Ok, pero entonces usted no me está diciendo que usted no tiene el derecho soberano, porque al final del día, usted es el que me dice que lo que quiere es aceptar la donación. Y en dado caso de que quiera aceptar la donación y en dado caso de que usted quiera mantener, no sé, algún tipo de relación con ese otro estado, ¿por qué no utiliza la reserva? ¿Qué hace que usted no utilice la reserva? O sea que muchas veces a los abogados nos quieren lanzar esa responsabilidad cuando la verdad es que no es responsabilidad legal. La responsabilidad legal más bien recae en esas personas. ¿Por qué? No, es que somos un país pequeño. Ah, porque Taiwán es inmenso, ¿verdad? Taiwán es una isla ustedes. Y cae nieve ahí y nosotros no nos cae nieve y tenemos agua y tenemos recursos naturales y entonces ¿por qué ellos pueden salir adelante y nosotros no? Ah, porque Japón jamás ha sufrido como los hondureños. En serio, si les tiraron 2 bombas atómicas a ustedes. Y ahora ellos son una potencia mundial que anda regalando dinero por todos lados. O sea que la pregunta no es realmente si los otros estados quieren obligarnos a hacer las cosas. Es por qué nosotros no nos defendemos. Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué hace que nosotros no nos defendamos si este es el principio del derecho internacional? O sea, sin este no pudiera existir el derecho internacional. Entonces, si ya sabemos que ese es el principio, ¿por qué nosotros no lo utilizamos? Esa es la pregunta. Ah, es que ningún otro lo utiliza. Mentira. Ya les dije que Nicaragua lo utiliza. Ya les dije que antes los hondureños lo utilizábamos. Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué nosotros ahora no lo utilizamos? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Ana ya se está rascando la quijada como diciendo, oh, esto sí ya le vi otra matiz yo. Abogada. Lo que pasa es que la corrupción
Pienso yo es lo que no deja y somos un pueblo conformista, pues. O sea, nos acostumbramos a que nos den todo y ahora ya solo pedir y pedir, pero no, por eso no progresamos. Abogada, Dígame, Imani. en la definición que usted nos explicó de este principio, aplica que, por ejemplo, Estados Unidos o la Fiscalía está esperando de que el titular actual del Poder Ejecutivo termine su gobierno para meter un requerimiento fiscal. Bueno, ahí sí hay un montón de cosas que podríamos hablar de eso. Empecemos Y con... lo de la reserva Sí, que se aplica aquí en Honduras es con el aeropuerto de Palmerola. La reserva sería que cierren Toncontín. que cierren Toncontín. Sí, esa es la reserva. Que Explícame cierran un poquito, Toncontín y Imani. se abre Palmerola. Explíqueme un poquito, Imani, acerca del cierre de Toncontín. Es que para construir Palmerola, la empresa europea pide que se cierre un aeropuerto y escogieron el de Toncontín. Ah, ok. Entonces ellos hicieron... Creo que está hablando del nuevo aeropuerto, abogada. Sí, del aeropuerto de Palmerona, sí, de eso nos está hablando, pero esa no sería una reserva, esa sería parte de la negociación. Reserva sería que Honduras diga, sí, nosotros firmamos, pero vamos a dejar abierto Toncontín para vuelos locales, por ejemplo. Porque lo que se pidió fue el cierre de un aeropuerto internacional. Entonces, nosotros podemos negociar y si no prospera esa negociación porque ya está firmado, obviamente ya está firmado, entonces podemos hacer una reserva en donde digamos, vamos a dejar abierto Toncontín para vuelos locales. Esa podría ser nuestra reserva. ¿Sí? En cuanto al tema de qué puede suceder con el presidente, así como con cualquier otro expresidente que tengamos, tenemos dos que ahorita están en la vista de muchas personas, ¿verdad? ¿Qué puede pasar con ellos? Bueno, la única manera en que ellos pueden tener inmunidad es siendo miembros del Parlacén. Esa es la única inmunidad que les va a cubrir a ellos. Que los vayan a nombrar adentro de un puesto de Naciones Unidas, las dudas por los panchos. Esa canción famosa, ¿verdad? Las dudas por los panchos que los van a nombrar en un puesto, en un alto puesto en Naciones Unidas. Pero lo que sí puede suceder es que sean miembros del Parlacén y ahí sí tienen inmunidad diplomática. Es el único puesto que nosotros realmente tenemos donde todavía existe la inmunidad diplomática adentro de Honduras, el Parlacén. Segunda cosa es que si usted tiene cuentas pendientes en Honduras, no puede ser extraditado hasta no cumplir el enfrentamiento con la justicia y en caso de ser condenado, cumplir su condena en Honduras. Esas serían las únicas dos maneras en que podrían evitar esas extradiciones. O sea, y uno de esos expresidentes hasta tiene su hijo preso ya, ¿verdad? Entonces no es como que está muy lejos de suponer que pudiera existir una acción legal en contra de él. Entonces esas podrían ser las dos maneras en que se pudieran salvar. Pero eso no es una cuestión de no adquisición. Eso es una cuestión de que la jerarquía del cumplimiento procesal tiene que ser primero en el país donde usted está y después en el estado donde lo están pidiendo. Y eso no solo es realidad dentro de Honduras. Si usted se fija en Estados Unidos de América, el estado que primero hace captura de una persona como un asesino en serie es el primero que hace el juicio en su contra. ¿Sí? Y luego se empiezan esos procesos de extradición para que él pueda ser juzgado en cualquiera de los otros estados. O sea que esto no es algo ajeno o invento de Honduras, sino que esto es algo ya que procesalmente se ha establecido. ¿Sí? Ok. No sé si tienen alguna otra pregunta sobre este principio o si les ha quedado claro. Perfecto. Por ejemplo, en el caso de la extradición, Ajá. podríamos, una de las reservas es que el extraditable va a ese país, Estados Unidos, para pagar una condena. No así la reserva puede ser que si Estados Unidos pide extradición a Honduras, por ejemplo, en este caso, a una persona que va a
con pena de muerte, es decir, va a ser asesinado allá en Estados Unidos. O sea, esa es una reserva donde no puede proceder la extradición. Entonces, se Es da un correcto. dictamen y dice no. Es correcto. La única otra opción que podríamos tener cuando hay ese tipo de extradiciones donde se aplicaría la pena de muerte sería un compromiso de parte de la fiscalía, en este caso si es pena de muerte, fiscalía ya sea estatal o federal, de que no se va a pedir la pena de muerte. Eso no significa que el jurado no lo va a dar la pena de muerte, pero sí que no lo va a pedir la fiscalía. Es rarísimo que el jurado de más allá, haga una ultra petita, de más allá de lo que realmente está pidiendo la fiscalía, pero sí se puede dar. Entonces, esa sería como una manera en que podrían darle vuelta a esa reserva, es haciendo un compromiso de primero que no la van a solicitar o de que no la van a aplicar en caso de que se otorgue, sino que la van a conmutar por una pena de vida en cárcel, ¿sí? Pasar el resto de su vida en la cárcel. Ok, habiendo visto esos ejemplos, vamos al segundo principio, que lo consideramos moderno, y este yo creo que sí puede tocar de cierta manera lo que hemos estado platicando. El principio de la no intervención. El principio de la no intervención dice que ningún Estado debe de intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Miren qué interesante, y no me están diciendo ustedes que Europa se mete y Estados Unidos se mete, Nicaragua se mete, El Salvador se mete, todo se mete. Y la realidad de las cosas es que hasta Honduras se mete en los asuntos internos de Estados Unidos. Y si no, fíjense cuántas veces no le hemos pedido a Estados Unidos que nos acepte los migrantes. Eso no es un asunto interno de Estados Unidos. ¿Quién entra a su estado? Claro que sí, pero ahí vamos y andamos pidiendo y le decimos, mire, sabemos que quebraron la ley. Sabemos de que hicieron las cosas mal, pero por favor acéptenos. Deles un TPS, deles una salva, deles alguna manera en la cual ellos puedan pedir quedarse adentro de Estados Unidos. Entonces, al final del día, nosotros sí intervenimos en los asuntos internos de otros estados, pero esa intervención que nosotros estamos haciendo usualmente cae en una de las excepciones. Entonces vamos a ver cuáles son las excepciones al principio de la no intervención. El primero que existe es cuando hay violaciones a los derechos humanos. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a los Estados Unidos y les decimos, miren señores, es que hubo COVID y hubo EOTA y hubo ETA, y entonces todo eso se confabuló, y aunque nosotros no quisimos hacerlo, pues ellos se quedaron sin casa y sin salud y sin educación, y empezamos con la lista, ¿verdad? Entonces hay una violación a los derechos humanos, por favor ayúdenos a corregir. ¿Sí? ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Cuando no somos nosotros los que estamos violando ese derecho humano, sino que es alguien más. El ejemplo claro que nosotros tuvimos con Venezuela, en donde la gente literalmente no tenía que comer, se estaban comiendo sus propias mascotas, se iban al basurero a buscar comida, no habían medicinas, y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Sin que nadie nos lo pidiera, mandamos ayuda a Venezuela. ¿Por qué? Porque habían violaciones a los derechos humanos. Esta gente no podía comer, esta gente no tenía salud, esta gente literalmente buscando en la basura y comiéndose sus perritos. O sea, eso no es normal, esa es una violación clara a los derechos humanos. Entonces, esa es la primera excepción. La segunda excepción es cuando existe una emergencia o una catástrofe. El mejor ejemplo que nosotros tenemos fue cuando se dio el terremoto en Haití. Cuando se dio el terremoto en Haití, no sé si ustedes recuerdan. Dígame, Imani. En México también. En México también, pero en México no se dio una particularidad muy importante. Cuando hubo el terremoto en Haití, se cayó Casa Presidencial. No sé si ustedes recuerdan eso, era una plantación que estaba construida hermosa y se cayó Casa Presidencial de Haití. No sabíamos dónde estaba el presidente y desde antes de nosotros saber dónde estaba el presidente, empezamos a mandar ayuda. Y no solo Honduras, o sea, literal, el mundo entero empezó a mandar ayuda. Francia mandó ayuda, Estados Unidos, México, y así nosotros también mandamos ayuda.
sin que nadie nos la haya pedido. ¿Por qué? Porque estábamos viendo de que había una emergencia, había una catástrofe, ni siquiera sabíamos dónde estaba el presidente y esa gente necesitaba ayuda. Entonces, en cuestión de actos de emergencia o catástrofe, nosotros podemos enviarlo sin que nadie nos lo pida. Así como cuando hay violaciones a los derechos humanos, nosotros podemos enviarla sin que nadie nos la pida. La tercera excepción es algo que Honduras utilizó y es cuando nosotros nos atacan y tenemos que defendernos. El principio exceptuado de la defensa propia. Esto tiene que ver, abogada, así como cuando nosotros estamos adentro del Código Penal y nos hablan de la defensa propia. Claro que sí, solo que aquí la estamos extrapolando y la estamos llevando a el ámbito de los estados. Honduras utilizó este principio de la defensa propia en la guerra con El Salvador. ¿Por qué? Porque El Salvador ingresó a territorio de Honduras y nosotros lo que hicimos fue repeler el ataque. Entonces, como parte de la defensa propia que nosotros tenemos, nosotros podemos repeler ataques en cuestiones armamentistas, pero también en cuestiones políticas. Si nosotros vemos de que un Estado está actuando de una manera perjudicial hacia nosotros, nosotros podemos actuar para defendernos. ¿Dónde hemos visto esto en la práctica? En la práctica, nosotros vimos el principio de la defensa propia cuando Estados Unidos interviene en ciertos lugares durante épocas electorales y libera papeletas desde el aire hacia la tierra. ¿Dónde lo han hecho? Venezuela, en Cuba, en Irán, en Irak, en donde ellos literal tiran papeletos, tiran panfletos para que la gente se dé cuenta de cuál es la verdadera postura que están teniendo para su campaña, ¿no? Esto es algo que ellos justifican diciendo de que esto lo hacen por defensa propia. ¿Solo Estados Unidos lo ha hecho? No, Rusia también lo hacía la Unión Soviética, tirando papeletas por toda Europa, tirando papeletas en el mismo Estados Unidos de América, hablando acerca de cuáles eran esas actividades que ellos estaban haciendo. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética tiraron papeletas por todo Alemania cuando estaba sucediendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Tiraron papeletas diciéndole a la gente, esto es lo que realmente está sucediendo. Si usted no lo sabe, pues ahora lo sabe. Esto es lo que realmente está sucediendo. Entonces, ellos lanzan estas papeletas que no hieren a nadie, que no dañan físicamente a alguien y que les informa. Eso es lo que ellos dicen, informan lo que está sucediendo y lo hacen por defensa propia, por defender los intereses que ellos tienen. Entonces, muy interesante este principio de la defensa propia porque de ahí podemos sacar muchas cosas, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que realmente está defendiendo? ¿Será eso bueno o será eso malo para el lugar donde usted está? Y de ahí podemos empezar la lista, ¿verdad? Entera. Dígame, Jairo. En un tratado, por ejemplo, en una convención, donde hay varios firmantes del tratado, y si hay un ataque en lo que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Honduras, con 10 países más, con 10 naciones más, firmaron el tratado. Hay un ataque de un país que no formó parte de esa convención o de ese tratado, no fue firmante de ese tratado, ataca a Honduras. Entonces, allí no solamente Honduras se pone a la defensa propia. Me imagino que esas otras naciones se unen para defender también a Honduras. Sí, total y completamente sí. Eso nosotros lo vemos cuando vemos las cuestiones de la OTAN. No sé si ustedes han oído de la OTAN. La OTAN, tal vez la conocen por sus siglas en inglés, NATO. Ellos son una organización de los países del norte en donde Estados Unidos, hasta cierto punto Canadá, aunque no interviene mucho, Estados Unidos y los países europeos se unen para repeler cualquier ataque que se haga en contra de cualquiera de ellos. Entonces ellos ya tienen esa unión en donde a los aliados ya confirmados, ellos los van a defender en cualquier momento. Entonces sí, nosotros tenemos ese tipo de cosas.
y muy específicamente en cuestiones armamentistas tenemos ese tipo de cosas con la OTAN, ¿verdad? Entonces, en cuestiones de defensa propia, es un tema bastante complejo. ¿Qué es lo que usted está defendiendo? ¿Cuál es el interés que usted está defendiendo? ¿Cómo eso daña a su propio Estado? Son preguntas válidas que nos hacemos los abogados y que hasta el momento pues no existe una respuesta con una lista diciendo estas son las cosas que usted puede defender. No existe una lista, pero existe esta excepción. Y la última excepción que nosotros tenemos es algo que Honduras ha utilizado también, que es petición del Estado intervenido. Honduras lo ha utilizado muchas veces cuando hemos tenido emergencias o catástrofes, el huracán Fifi, el huracán Mitch, ahorita con el COVID nosotros pedimos por favor vengan ayúdennos, pero también lo hemos visto con cuestiones como la MASI, como en cuestiones de la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tienen una oficina acá en Honduras. Nosotros pedimos que vengan y nos ayuden, ¿verdad? Entonces, tenemos esas cosas en donde a petición de parte, señores, entonces usted va a tener esa intervención. Esas son las 4 excepciones que hay. No hay más excepciones. Es decir, que yo no puedo venir y decir, es que yo te estoy interviniendo porque a mí me da la gana. No, no es cierto. Usted no lo puede hacer. Tiene que irse a una de estas 4 excepciones. No sé si tienen preguntas al respecto. De cómo se puede intervenir un Estado por otro. Por ejemplo, el caso de la MASI en Honduras, eso es una parte de intervención, ¿verdad? Correcto. El pueblo solicita esta MASI y igual el mismo pueblo, no sé, ¿verdad? En este caso serían los del Congreso, pues expulsan también a la misma MASI, ¿no? La población fue el que lo exigió en las calles, ¿sí? Porque el pueblo, hay que recordarnos que el pueblo son los que pueden defender a la República por medio del uso de las armas. Entonces, la población fue la que lo pidió. Yo nunca vi a las Fuerzas Armadas o a la policía pidiendo a la MASI, pero la población sí lo pidió. Sí, desde luego. Y sí, el la población Congreso lo fue el pidió, que lo pero el aprobó. Congreso lo destituyó. El Congreso los aprobó, por ahí empecemos. Les extendió su mandato, inclusive, y luego no les renovó su mandato. O sea, a mí me encanta cuando dicen, es que los expulsaron. No, simplemente no se renovó el contrato. Es como yo alquilo esta casa donde vivo. Este contrato a mí se me vence en mayo, se me venció en mayo. Si la persona que a mí me alquila no le gustara como yo soy, ella simplemente no renueva el contrato, ¿cierto? Pero ellos se fueron antes de que surgiera el vencimiento del contrato, o se fueron ya una vez que el contrato estaba vencido. No se renovó, esa es la respuesta. Y como no se renovó, ellos se enojaron y se fueron. O sea, es como que a mí me digan, no, no quiero que se quede más. Y yo venga y le digo, ok, entonces me voy. Pues entonces me voy. A mí me interesa que usted se vaya, coja sus maritates y váyase, ¿cierto? Es que eso es muy interesante, ese aspecto, ¿verdad? Sí, y es que no le convenía también al Se fue gobierno, porque no quería, no ya estaban agarraba. investigando a Juan Orlando y la familia, es la realidad de las cosas. Ay, estaban investigando hasta debajo de las narices, estaban investigándolos a todos. Ahí no, ellos no escatimaban, no es broma. Porque si se fijaron, no solo fueron los nacionalistas los que le dijeron adiós, goodbye. ¿Quién más les dijo adiós, goodbye? ¿O solo fueron los nacionalistas? La bancada liberal. Oiga. De todos los partidos, creo, también. No, la bancada liberal, la oposición nunca se opuso a que la MASI se fuera, más bien ellos llegaron a que se revolviera a renovar el contrato por 4 o 12 años más que estuviera aquí la MASI en Honduras. Y es por eso que el Partido Nacional, obvio, no les convenía a ellos, y discúlpenme los que son del partido actual, no les convenía por la trastada que hay hasta estos momentos de los hospitales móviles, de la falta de las vacunas o las aguas chirres que ha comprado Juan Orlando para yo no me he puesto la vacuna por lo mismo. Aquí en Choluteca, gracias a Dios, el Nayib Bukele le dio una fuerte donación al alcalde de Choluteca, por ahí yo me voy a vacunar, pero la agua chirra que ha dado el gobierno no me la voy a poner. Esta es la situación que nosotros estamos viviendo en nuestro país, en nuestra querida país, Honduras. Es la misma vacuna, amigo. Abogado. Dígame, Romer.
Buenas noches, abogada de compañeros. La realidad, abogada, creo de que la MASI no es un ente juzgador para venir aquí y decir encarcélese a esto, encarcélese al otro, porque al final de todo solo era una opinión, ¿verdad? Algo que como opinábamos en una clase anterior, hay gente mucha más preparada que cualquier integrante de la MASI en Honduras, pero por cuestionamientos, no sé si por políticos o, como decía, abogada. El presidente de esta asociación, por así decirlo, de la MASI, trajo a todos sus amigos a trabajar a Honduras. Entonces, eso también era parte de corrupción a nivel internacional. O sea, a nosotros nos cayó la plaga por todo lado, no solamente interna. Entonces, y el problema es de que nosotros pusimos los ojos en la MASI pensando de que ellos iban a venir a solventar los problemas de nosotros y no. Solamente decir, ¿sabe qué? No haga esto, esto está mal y si me quieren contratar de nuevo, tranquilo, y si no, pues yo me voy, como usted dice, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. La MASI solo fue, abogada, un ente que vino a decir y a dar un criterio por sobre lo que sucede en Honduras. Y Honduras tiene mayor capacidad, tanto humana como profesional, en sacar adelante sus propios problemas, pues, pero bueno, creo que por cuestionamientos políticos y todo lo que conlleva, ¿verdad? Lastimosamente, estamos como estamos. Sí, mire, por si acaso, ¿verdad? Acaban de escuchar a Rommel y Rommel no es Juan Orlandista. Por si acaso se estaban haciendo esa pregunta, Rommel le hace las cruces. Me gustó la opinión. Me gustó la opinión. Pero sí, lo que está diciendo Rommel es muy cierto. Rommel les está diciendo que nosotros en Honduras tenemos profesionales de alta categoría. Sí, sí es cierto. Tenemos abogados que son estudiados en las mejores universidades, no solo de aquí, sino a nivel mundial. Sí, es cierto. Sí los tenemos. Sí los tenemos. ¿Cuál es el problema que nosotros como hondureños tenemos? Que no nos gustan los profetas de nuestra propia tierra. ¿No se han fijado que necesitamos que venga el español a decirnos? Necesitamos que venga el italiano a decirnos. Necesitamos que venga el gringo a decirnos. Y el hondureño le puede estar diciendo lo mismo una y mil veces y usted no le cree hasta que no se lo viene a decir el gringo. Y mientras más chele es, mejor pareciera. No es broma. Entonces de eso les está hablando Rommel. Dígame, Juan José. Abogada, con las investigaciones que estaban haciendo los de la MASI, iban a salir varios implicados, independientemente de cualquier de los partidos que fueran. Sí, 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 iban a salir muchos implicados. Entonces, obviamente no había voluntad política de que ellos continuaran y les dijeron adiós. Muchas gracias. La pregunta del millón es ¿por qué nosotros no seguimos con ese mismo trabajo? Esa es la pregunta. Con Dayana terminamos la clase. Y no está la UFERCO, pues. Ahí está la UFERCO, está la UCIC, UFECERCO, está el CNA. Muy bien, gracias. Dígame. Es cierto, abogada, porque Estados Unidos, buenas noches, Estados Unidos mandó un requerimiento para investigar muchas personas y uno de los principales era Juan Orlando. ¿Y qué hizo el Ministerio Público? El fiscal general, ¿qué hizo? ¿Qué ha hecho ese requerimiento? Y muchas empresas que también, como dicen, y no solo el Partido Nacional, muchos de los partidos que están involucrados. Nosotros, el ser humano, nosotros como pueblo peleamos que el partido aquí, que el partido allá, y al final de cuentas y caso esos son socios. Pero ¿dónde está ese requerimiento que mandó Estados Unidos? ¿Por qué el Ministerio Público, o sea, el fiscal general no lo ha trabajado? Mire, esto que nos acaba de decir Dayana, espero que se lo queden grabados ustedes en su mente. Al final del día, todos estos que ustedes critican y hablan y dicen, comen del mismo plato. Nosotros nos andamos matando, que hasta familias enteras se han matado entre ellos por cuestiones políticas y ellos todos los 4 de julio van a la embajada americana y se comen su bistec y en la misma mesa. Entonces, deberíamos de aprender que a ellos no les importa si usted se muere o usted coge sol, le da... No, nos utilizan, señores, y hay que entender. Entonces, mediático. Es correcto, porque ahí salen, en las fotos están toditos, abrazaditos, en la embajada americana, odio a los gringos, y esos son los primeros que van a la embajada, por si no se han dado cuenta, ¿verdad? Entonces,
esas cosas nosotros deberíamos de verlas en su justa dimensión. Bueno, muchachos, les deseo una productiva semana y los miro mañana para seguir hablando sobre los principios modernos del derecho internacional público. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, abogada. Feliz noche, abogada. Buenas noches, abogada. Gracias, Buenas noches, abogada. compañeros.